Hola, ¿me escuchan? Buenas tardes a todos. Bueno, lo primero que quiero decir es que estoy muy conmovido porque siempre que escucho los testimonios me emocionan mucho, especialmente la mesa anterior hemos escuchado un testimonio de Max Giesen que fue realmente muy emocionante. Vos también ahora has traído tu historia familiar. También en esa mesa anterior se trajo muchas anécdotas muy conmovedoras también de la experiencia de Colonia Víctor. En fin, le han puesto, como digo yo, le han puesto encarnadura a lo que nosotros los que nos dedicamos por ahí más a la investigación, o, esto es lo que enriquece, digamos, ¿no? este intercambio. Entonces yo lo que voy a tratar es de contextualizar un poco todas estas historias, que también es la mía, porque mi madre, que aún vive con sus 97 años, estuvo en Berlín hasta el 40, mi padre salió de Viena en el 38, justo unos días antes del Anschluss. Mis suegros también, historia también de judíos alemanes que tuvieron que escapar. Cuando hablamos de la Kristallnacht, que entre nos es como un concepto bastante liviano que quisieron instalar. Por eso nosotros ahora hablamos más del pogrom y hablamos del Reichspogrom, porque en esa época ya el Tercer Reich había anexado Austria, había anexado los Sudeten, una parte de Checoslovaquia, y todo el pogrom se hizo sentir en todo ese territorio. Y se destruyeron una enorme cantidad de sinagogas, murió mucha gente, hubo mucha gente detenida. Es decir, no solo se rompieron algunos cristales, digamos así. Lo que sí creo yo que se rompió definitivamente con ese pogrom era la ilusión que todavía tenían los judíos alemanes de alguna manera de poder sobrevivir o convivir, digamos así, con toda la situación hostil que estaban viviendo. Y quiero que nos metamos un poco en esa situación para entender también lo difícil por qué fue tan difícil para los judíos alemanes tomar la decisión de emigrar. Recién vos nos contabas, por ejemplo, la vieja historia, digamos, de arraigo familiar, ¿no? Que se remonta hasta el siglo, tal vez el siglo XVIII, digamos. Y así en muchas familias judías alemanas hay mucha historia de arraigo en Alemania. Eso también hay que entenderlo. Hoy escuchábamos también muy interesante la exposición sobre los judíos italianos, no sé si nos pudieron escuchar, que también ahí se dio esa situación, donde había como un sentimiento de italianidad muy fuerte, muy arraigado. Ellos vivieron de otro modo, creo yo, a eso voy a tratar de referirme, el golpe traumático del nazismo, porque para los judíos alemanes ese golpe fue, digamos, propiamente en el centro de su identidad. Es como que la pretensión del nazismo fue como despojarlos de su identidad alemana. Fue un muy duro golpe que de algún modo, y yo creo que para entender los procesos migratorios siempre tenemos que hacer una lectura multigeneracional. Creo que nosotros, los hijos de los que hemos ya nacido en la Argentina o en otros países, hemos seguido elaborando ese trauma que significó esa emigración forzada, que, como digo, fue un golpe también, no solo por todo lo que se perdió, sino también fue un golpe en la identidad. Yo creo también que para entender toda esta historia, tenemos que conectar la emigración con la dispersión y el holocausto. Para mí son como tres conceptos que van de la mano, porque no hay emigrante judío alemán o judío de habla alemana, yo incluyo porque esto incluye a los judíos austríacos,
judíos, algunos judíos polacos, rumanos, húngaros, es decir, todo ese mundo centroeuropeo que incluía el imperio alemán por un lado, el imperio austrohúngaro, donde había una hegemonía alemana. Entonces hablamos de los judíos de habla alemana. Me perdí un poquito. ¿Qué estaba diciendo? Sí, gracias. Sí, digamos, no hay inmigrante judío de habla alemana que no tenga a su vez familiares perdidos en el Holocausto y familiares dispersos por todo el mundo. Esto es como una constante, también aparece de algún modo en tu historia, y esto es interesante, cómo se construyó como un modo también de contrarrestar este duro trauma, esta especie de Big Bang que hubo del judaísmo centroeuropeo. Para contrarrestar eso se mantuvieron muchos vínculos y muchos lazos horizontales. Es decir, en mi familia, bueno, está la rama que vino a la Argentina, están los que fueron a Brasil, a Estados Unidos, a Palestina en ese entonces, pero todos esos, digamos así, primos, aunque no lo fueran primos, pero que compartían esa generación y esa historia común de origen, mantuvieron muchos vínculos, muchos lazos, que fue una manera de preservar esa cultura judeo-alemana que había sido destruida por el nazismo. Eso tuvo sus efectos, tuvo muchos efectos. En parte era muy fuerte la sensación en esta generación de los inmigrantes de que con ellos terminaba una historia muy muy fuerte, que era la historia de esta simbiosis judeo-alemana, que después voy a remitir un poquito como para entenderla, para entender el contenido de eso. Pero la sensación que tenían nuestros padres era que con ellos terminaba esta historia. Lo cual para nosotros, la generación que hemos nacido en los países receptores, en nuestro caso en la Argentina, era duro, porque era como nos desheredaban de alguna manera, ¿no es cierto? Como que, no, esta historia ya con nosotros termina. De algún modo, en mi propia búsqueda de trabajar esta cuestión de la identidad y de trabajar este tema de la triple pertenencia, de la cual después voy a hablar, es decir, las raíces judías, la cultura alemana y la argentinidad, en esa búsqueda, bueno, de ahí surgió mi proyecto de hacer una investigación, y de ahí surge finalmente el libro sobre los judíos de habla alemana de Argentina. Por ahí el mensaje más fuerte que yo pretendí dar, a partir de lo que yo pude observar en mi investigación, era un mensaje a esa generación, decirle, no, está muy, muy viva y muy fuerte, y persiste y continúa esa cultura judeo-alemana en nosotros. Por supuesto que con los cambios, con las transformaciones que cada generación debe y tiene que generar para de algún modo autoafirmarse en su propia identidad. Pero bueno, vuelvo a esta situación en Alemania. Digamos, ya en enero del 33, como sabemos, asume Hitler, y al poco tiempo, en abril del 33, ya hay un boicot muy importante. Durante todos los años, digamos, que van desde el 33 hasta la Kristallnacht, hubo como vaivenes en cuanto a la intensidad de la persecución a los judíos. El 35 marca un momento también muy crítico con el tema de las leyes raciales. Después, en el 36 es la famosa Olimpiada, entonces ahí hubo toda una estrategia política como de bajar el nivel, digamos, de persecución. Pero el 38 claramente marca un antes y un después. Y esto arranca ya, yo diría, con marzo del 38, con la anexión de Austria. Entre paréntesis, la situación de los judíos austríacos era diferente en su mayoría. No tenían tanta historia de arraigo. Se dice, hay una especie de un chiste que dicen que un austríaco es una persona muy macanuda. 2 austríacos ya son un café house, o sea, ya son como digamos nosotros, como un bar, porque a ellos les gustaba
y 3 austríacos no hay, 3 austríacos, porque, 3 austríacos judíos, porque uno de ellos es de Galicia, o de... Así, o sea, y esto era así, sinceramente, particularmente los que vivían en Viena. Entonces, es un poco distinto. Sin embargo, también los judíos austríacos se habían asimilado muy fuertemente en un tiempo bastante corto, y a eso me voy a remitir ahora brevemente. Es complicado esto. Tengo que pensar que elijo y que dejo. Sí, no, porque... a ver. Permítanme leerles un pequeño testimonio de esto que yo les decía de la emigración, la dispersión y el holocausto. Porque yo reuní muchos testimonios en mi investigación. Y dice así: el genocidio se ha llevado a gran parte de mi familia. El resto, los sobrevivientes, los emigrados, viven dispersos por el mundo. Aunque no nos hemos visto en años, nos conocemos, nos escribimos, sabemos dónde y cuándo nacimos y sabemos qué fue de la vida de nuestros padres y abuelos. Los nuevos descendientes, los que nos siguen, ya son extraños unos a otros, desconocidos, apenas si se conocen por sus nombres. Todos hablan idiomas diferentes, los idiomas de los países donde tuvo lugar su nacimiento. Acá aparece esta sensación como de final de toda una era, de una época. Y me quiero referir brevemente entonces a esta época que hoy el Pedro Saller hizo también referencia a la mañana, un poco, no sé si anda por acá Pedro, que él lo ejemplificó en Moisés Mendelssohn, que es realmente una figura muy simbólica que nos muestra un poco cómo fue este proceso, que a mediados del siglo XVIII él sale de Dessau, una especie de donde vivían como en un gueto, y va a Berlín, y ahí comienza, digamos, su contacto con la cultura alemana, ingresa a la universidad, se vuelve, digamos, montado sobre todo este proceso de la Ilustración, después con el tema de la Revolución Francesa, con la secularización, todos esos procesos que se estaban dando. Para resumir, yo les diría así: durante muchos siglos los judíos alemanes eran judíos en Alemania, pero a partir de, digamos así, yo diría de principios del siglo XIX, empiezan a ser ciudadanos alemanes de credo judío. Es un cambio muy, muy importante, una diferencia muy grande. Durante siglos, de algún modo, fueron más o menos tolerados como judíos en Alemania, pero ahora tenían otro estatus. Y esto fue un proceso histórico muy breve, pero muy, muy intenso. Cuando mencionamos a Moisés Mendelssohn, tenemos que pensar que era el abuelo de Felix Mendelssohn, del músico, que él ya decidió en su momento convertirse al cristianismo porque eso le daba como una tarjeta de entrada, digamos, más facilitada a la sociedad alemana. En un proceso muy breve, digamos, se produjo toda esta asimilación. Los judíos alemanes estaban acostumbrados a vivir con una cierta cuota de antisemitismo. Ellos lo llamaban der gute alte Riches. No sé si alguno lo conoce eso. Riches es una palabra en yiddish para mencionar como un antisemitismo, digamos, de baja intensidad, digamos así. Der gute alte Riches es como el viejo, bueno o conocido antisemitismo con el que de algún modo convivimos. Y este elemento, digamos, es el que estaba presente también en estos primeros años, digamos, del nazismo, donde persistía esta fantasía de que iban a poder seguir viviendo en Alemania, hasta que, bueno, como les decía, en el 38 claramente hay un antes y un después, y eso se ve también en las estadísticas que yo pude buscar. De los que vinieron a la Argentina, mayoritariamente vienen en el 38, el 39. Ahora, el tema es que la experiencia particularmente de los judíos alemanes fue la siguiente. Llegaron a la Argentina, un país desconocido,
muy lejano para ellos, un idioma muy lejano. Yo siempre comento esto de que hay una frase en alemán que dice "Kommt mir Spanisch vor", que quiere decir me suena como a español, que es un poco un equivalente a lo que nosotros decimos me suena a chino básico. Y eso que se estaban refiriendo a España, ni siquiera, ¿no? Cuando hablan del Spanish, ni siquiera hablar de América Latina, era como, había que construir un vínculo con ese país desconocido. Entonces, eso fue difícil. Y ahí hubo una serie de estrategias, digamos, para volver a encontrar arraigo, porque básicamente se sintieron desarraigados. Justamente respecto al tema del desarraigo, disculpen, es difícil, digamos, sintetizar todo lo que quiero comentarles, pero respecto a esta experiencia de desarraigo, yo introduje un concepto que se llama el mapa de pertenencia, donde traté de indagar en los inmigrantes, según la edad a la que llegaron también al país, en qué medida se sentían ligados al país de origen, ligados al Estado de Israel, que es como, no nos olvidemos que en esos años después aparece Israel como otro referente muy fuerte, y si se sentían integrados a la Argentina. Por supuesto que había diversas... y las respuestas eran sí, en parte o no. Y lo interesante fue que encontré muchos en parte. Digamos, había como un grupo que inclusive a las 3 preguntas contestaban como en parte. Por eso yo hablo de una especie de síndrome del en parte. Como que estaban en una especie de tierra de nadie, no terminaban de arraigar. Y en ese sentido, yo estoy claro, hablando básicamente de los judíos de habla alemana que se radicaron en Buenos Aires. Es distinta la experiencia de los que fueron al campo, evidentemente. Eso se nota, y como hay una posibilidad de arraigo justamente a la tierra distinto, pero los que se concentraron en Buenos Aires, lo que sí armaron fue toda una red institucional muy potente y muy propia de ellos. ¿Por qué? Porque ellos no eran ni turcos ni rusos, digamos, los judíos alemanes. No encajaban en estas 2 comunidades judías preexistentes. Entonces, y a su vez, como eran un número importante, porque calculamos más o menos entre 40 y 45.000 judíos de habla alemana que llegaron a la Argentina, ellos armaron su propia red institucional. Y ahí es donde arraigaron de algún modo, en su propia red. Y lo cual para nosotros, los que hemos crecido en esa red, significó, por un lado, un contexto de mucha contención, pero a su vez un contexto que nos mantuvo un poco como aislados y postergó en muchos casos el desarrollo de una identidad argentina más potente. Eso fue como un trabajo que lo fuimos haciendo con los años y que en realidad yo diría que continúan más claramente en nuestros propios hijos, digamos, ¿no? Un elemento que para mí es muy importante también destacar es que en general en los procesos migratorios es muy importante lo que llamamos el proceso y el sentimiento de la nostalgia, porque la nostalgia es lo que nos permite de algún modo contactar con nuestro país de origen que hemos dejado y hacer todo este trabajo de duelo, de ida y vuelta. Yo hablo de la nostalgia interferida en esta historia migratoria, porque justamente como el golpe fue ahí, en la identidad, han quedado con una relación muy traumática con su país de origen. Es un tema más complejo, profundo, no me va a dar el tiempo para desarrollarlo más. Pero sí quiero decir brevemente que esta cuestión del mapa personal, yo lo utilizo un poco para entender también, más allá ahora de la historia esta inmigratoria en general, como para entender cómo se construye la identidad de cada uno de nosotros, qué constelación de pertenencia vamos teniendo y se va transformando, porque esto es un proceso que dura toda la vida. Yo doy un ejemplo de mi propia historia. Cuando yo estaba haciendo este trabajo, yo decía que mi mapa personal, para darles un ejemplo, era Buenos Aires,
Berlín, Viena, Jerusalén. Eran como mis referentes que organizaban de algún modo mi construcción de identidad. Eso fue cambiando por muchos factores. Yo ahora me siento mucho más ligado también a la América Latina, por ejemplo. Hemos pasado por distintos procesos políticos también. Israel ha tenido también muchas transformaciones que de algún modo me han alejado en gran parte de Israel. Pero eso es otro tema. Quiero decir, el tema es, yo inclusive después también empecé a investigar, quedé a mitad de camino, de ver cómo esto continúa en la generación de los nietos. Y esto yo lo tiro porque, como también hubo en otra mesa, se dijo, alguno de los investigadores más jóvenes por ahí quiere levantar esta bandera y continuar por ese camino. Bueno, finalmente, quiero hacer una reflexión distinta, saliéndome de lo académico, si se quiere. Yo estoy muy preocupado por lo que está pasando a nivel mundial, a nivel regional, y lo que pasa también en nuestro país. Yo estoy convencido que la mejor manera, digamos, de honrar a las víctimas del Holocausto, a las víctimas de la Kristallnacht, es que nosotros estemos hoy despiertos, atentos, denunciemos todas las situaciones que de algún modo implican un retroceso en el tema de los derechos políticos, de los derechos humanos, que desgraciadamente se está dando esto. Está apareciendo un discurso xenófobo que realmente es preocupante y nosotros tenemos que reaccionar ante eso. Entonces, porque nosotros hemos pasado también otras noches, no solo después de la Kristallnacht, en estos 80 años, no más para dar ejemplo, nosotros vivimos la noche de los bastones largos, por ejemplo, en el 66, que implicó un éxodo tremendo de tantos profesores y investigadores y demás, donde fue un golpe a la universidad, a la autonomía de la universidad, etc. En el 76, dentro de esta gran noche oscura que fue la dictadura militar, tuvimos la noche de los lápices, la tristemente célebre noche de los lápices. Yo a lo que apunto es lo siguiente: ojo, estemos despiertos, que no nos agarre otra noche. Están pasando cosas y esto trasciende, no lo estoy diciendo desde la, digamos así, desde la sensibilidad judía. Como esta cuestión, como decían, era muy común en la generación de nuestros padres, ¿ist das gut oder schlecht für die Juden? No sé si esto es bueno o malo para los judíos. No, me estoy refiriendo a una cosa mucho más abarcativa y donde inclusive ahí también tendríamos que revisar ciertas conductas y actitudes dentro de nuestra propia colectividad, que ahí hay mucho también para revisar y cuestionar. Pero ese será tema para otra oportunidad. Muchas gracias.